Siempre damos gracias al Señor que nos permite poder a través de esta señal entrar a los hogares. Sean ustedes bienvenidos y le damos gracias a Él y queremos elevar una oración para que nos guíe y en su sabiduría eterna nos vaya dando luz a través de su palabra bendita. Padre, en esta hora alabo y bendigo tu nombre porque tú eres bueno. Agradecido, Señor, porque tus hijos han de escuchar en esta tarde palabra de vida que también hace a nuestros corazones. Sin ella no podríamos vivir. Sin ella, Señor, no podríamos avanzar. Imposible sería. Necesitamos la fuerza que viene a través de ella. Necesitamos que esa agua viva recorra todo nuestro ser. Unge mis labios. Sé que tú siempre has guiado mi corazón, has guiado, Señor, todo mi ser, y en esta hora lo seguirás haciendo como lo has hecho. Padre mío, tu dirección y tu gracia te pido en el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Quiero en esta hora leer unos versos del capítulo 17 de Lucas, del verso 14 en adelante, para que usted esté apercibido. Dice así en el nombre del Señor: cuando él lo vio, le dijo: mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Como siempre en el Señor, su palabra es bendita y es la que ha de llegar a nuestros corazones en esta hora. Prepare su vida, dispóngase, pueda quedar en cuerpo, alma y espíritu preparado para que el Señor en esta hora pueda dar y usted pueda recibir de la palabra bendita. No podemos desconocer que vivimos en un mundo que se ha conducido a través de su historia con muchas diferencias. Estas diferencias han sido sociales, culturales, diferencias políticas, religiosas, diferencias en la economía, diferencias en la educación, diferencias raciales, étnicas, diferencia en el conocimiento, también en la familia, diferencia en las generaciones, y eso también ha traído mucho individualismo. Hay diferencias de género y el mundo ha llegado a subdividirse en países desarrollados, subdesarrollados, países tercermundistas, basándose en la calidad de vida de cada uno de sus habitantes. Pero hay algo que es común en todos ellos. Y esto común en todos ellos lo dice la Escritura en el capítulo 3 de Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Al hablar nosotros en esta hora de la sociedad, debemos considerar lo siguiente: que la iglesia no tiene lugar aquí, no tiene lugar en este mundo. Como el apóstol Pablo lo señala a los hermanos de Éfeso: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya, santo es el Señor. Por eso, ¿no te parece interesante o tal vez no nos hace poder reaccionar frente a estas situaciones? Mira lo que nosotros hemos leído en la Escritura. Hemos leído que sobre unos leprosos, y aún habiendo muchas diferencias sociales, raciales y religiosas en ellos, por lo menos uno de entre ellos era extranjero. Dice la Escritura que era un samaritano. Mira, con todas estas diferencias ellos convivían juntos, porque todos tenían algo en común, todos eran leprosos. La evolución de esta enfermedad era lenta. Para ellos se transformaba en un verdadero calvario. Su carne, su piel sufría necrosis y se sentía un olor penetrante a descomposición, porque su carne se iba deteriorando día a día. Estaban aislados de sus seres queridos. La única compañía que ellos tenían era la que se asistían entre ellos, por cuanto estaban viviendo en común una enfermedad letal. Muchos de ellos no tuvieron sepultura. Tuvieron que ser quemados en el mismo lugar donde se encontraban, por cuanto su enfermedad era altamente contagiosa. Y eventualmente se les ve saliendo de esos lugares donde ellos están marginados por la necesidad de alimento, por la necesidad de agua. Aunque tenía que estar distante de las personas, tenía que estar distante, tratar de ir por las orillas de los caminos, para no tener un acercamiento con los habitantes de aquellas aldeas. Entonces esta necesidad de alimento y de agua los hacía salir de aquellos lugares donde ellos se encontraban. Estos lugares de aislamiento, estos lugares de destierro. Pero cuando ellos se acercaban mucho a alguna aldea, también existía un problema o tal vez una necesidad de los aldeanos de no ser contagiados por alguno de ellos, aunque ellos cuando se acercaban iban voceando con fuerza, con voz fuerte, que eran inmundos. Sus ropas los distinguían. Hacían sonar campanas y si no había campana tenían que vocear con fuerza inmundo para que los que estuvieran cerca pudieran estar apercibidos y no transitar el camino que ellos transitaron. Mire, muchas veces los aldeanos respondían de una manera cruel. ¿Y cuál era la razón para poder alejar de ellos esta enfermedad o aquellos leprosos que podían contagiarlos? Podían contaminar sus aldeas, podían contaminar sus aguas, podían contaminar sus alimentos. Entonces ellos realmente respondían de una manera muchas veces cruel y muchas veces tal vez inhumana. Pero se entiende también y se desprende que la ley era muy estricta con respecto a esto. La ley mosaica estamos hablando. Dice que todo el tiempo que la llaga, hablando del leproso, estuviera en él, será inmundo, estará impuro. Qué terrible. Y habitará, dice, solo
fuera del campamento será su morada. Aislados socialmente, desterrados, sin asistencia emocional, una necesidad de abrazos, de cariño, de afecto, no lo recibían por su condición. Era muy duro lo que ellos vivían, pero también la ley era muy estricta frente a eso. Es tanto que se les manda a los hijos de Israel que echen fuera del campamento a todo leproso. No les suena fuerte esto, pero es producto de esta enfermedad, para que no contaminen el campamento. Aleluya. Entonces, cuando vemos a estos leprosos que señala la Escritura, que se están acercando, nos cabe la pregunta: ¿habrá algún leprosario cerca? ¿Habrá un lugar donde ellos estén pernoctando? ¿Un lugar señalado para ellos, en alguna quebrada, algún llano? Realmente no lo sabemos. No sabemos si en algún lugar donde ellos estaban existía alguna morada para que ellos pudieran vivir. No lo sabemos, no lo señala la Escritura. Pero lo que señala la Escritura es que el único que puede dar un salvoconducto después de hacer un análisis exhaustivo en quién, en alguno que haya tenido la lepra, tenía que ser revisado minuciosamente, y eso solamente lo podía hacer el sacerdote, y era el único que podía dar un salvoconducto para que aquel que llegue delante de ellos y haya tenido la enfermedad pueda ser examinado y pueda retomar la vida social, pueda volver a su negocio, a su familia, pueda hacer sus labores que antes hacía con normalidad. Por eso el único que podía dar fe de aquello era el sacerdote. Esa es la razón que Jesús le dice: mostraos a los sacerdotes. ¿Para qué? Para que ellos pudieran dar o ver la evidencia de que ellos estaban sanos. Santo es el Señor. Era todo un protocolo. Tenían que ser asistidos por los sacerdotes, tenían que ser revisados, tenían que también ser separados por un tiempo para poder tener una real certeza de aquellos que se han presentado están completamente sanos. Aleluya. Mira, es tan hermoso este momento cuando nosotros vemos a Jesús, porque así lo señala la Escritura, que Él va camino a Jerusalén, entre Galilea y Samaria, y entra a alguna de las aldeas. Por eso decía: habrá algún leprosario, un lugar donde están estos leprosos, porque eran 10, o simplemente se noticiaron, supieron que Jesús venía, y la necesidad que ellos tenían era imperiosa, una gran necesidad, marginados, devastados en sus vidas, devastados en todas las áreas. No sabemos, al noticiarse ellos, que Jesús en algún momento pasaría por ahí, y ellos se habrán acercado, se habrán quedado a una distancia para no acercarse a las personas que por lo general esperaban en grupos el paso de Jesús. Cuando ellos están ahí, dice, cuando Jesús va pasando, ellos vocean y gritan con tanta fuerza para que Jesús los escuche, atienda a su necesidad. Lo que es tener muy claro que el único que puede hacer algo es Jesús. Ellos lo tenían muy claro. Nadie podía hacer nada por ellos. No había forma de revertir esta enfermedad. Esta era una enfermedad que iba en forma progresiva. Iba deteriorando el cuerpo, iba deteriorando cada uno de los órganos. Y esto era progresivo. Esto nadie lo podía detener. No había forma que pudiera ser revertido. Pero la voz que llega a ellos, que hay alguien que puede hacer algo por ellos, alguien que los puede sanar. Aunque si se pudieran catalogar las enfermedades, yo creo que la enfermedad más compleja era la lepra, por la forma que iba deteriorando los órganos.
Pero ellos estuvieron ahí. Hasta cuando Jesús pasó y pudieron gritar. Jesús al mirarlos, al escuchar y al mirarlos, Jesús tiene por costumbre hacer que las personas se acerquen. Los llama, los asiste, se acerca a ellos. Pero hay algo que señala la ley, y que la ley de Moisés que dice que ellos no se pueden acercar, ellos tienen que tener una distancia prudente. Ellos tienen que estar lejos de las personas que no están contaminadas por esta enfermedad, para que ellos no enfermen a otros. Tenían que tener esa distancia, y de seguro Jesús, para no incomodarlos, porque para ellos habría sido tal vez incómodo sabiendo que la ley no se los permitía, a la distancia Jesús le dice que se muestren al sacerdote, porque de la misma manera que ellos le están hablando, voceando con fuerza, de la misma manera Jesús les dice, mostraos a los sacerdotes. Le dice con tanta fuerza que ellos inmediatamente recogen la voz de Jesús y parten camino a mostrarse a los sacerdotes. Dice que uno de ellos era extranjero, era samaritano, pero el samaritano juntamente con los otros, que no sabemos cuántos más eran extranjeros, pero uno dice que era extranjero, los demás se dirigieron a Jerusalén para mostrarse a los sacerdotes, más el samaritano iba juntamente con ellos. Todos leprosos, a la voz de Jesús partieron, a la voz de Jesús se encaminaron. Mira, a la voz de Jesús pusieron en acción la fe. Cuando ellos fueron caminando, yo te diría que a poco andar, uno de ellos al observarse, porque lo primero que tiene por delante son sus manos, al observar que sus manos ya no están blancas, que han recibido ese tono natural de la piel, inmediatamente podemos imaginar el gozo tan grande, la alegría tan grande, que no solamente él lo sintió, sino que todos los que estaban de camino a Jerusalén también vivieron la misma experiencia. También se vieron sanos. Pudieron verse entre ellos y todos estaban sanos. Lo único que les quedaba eran las ropas del leproso, pero su carne ya estaba limpia. Y esto me hace recordar cómo quedó la piel de Naamán cuando salió del río. Dice que la piel la tenía como la de un niño. No me cabe la menor duda que cada uno de ellos, de la misma manera, su piel fue restaurada como un niño. Qué alegría más grande, qué gozo más grande. Pero ellos tuvieron tiempo, todos, de poder volver. Tuvieron el momento para poder ir a Jesús y agradecer. Aunque conociendo la ley, ellos saben que no pueden correr a sus hogares porque sería el primer impulso de poder correr a su familia, poder estar con ellos, poder decirles que están sanos. Sería el primer impulso, la parte emotiva, la parte del deseo, aquello que no han podido hacer tal vez por cuántos años, no lo sabemos. Pero la ley dice que tienen que mostrarse al sacerdote, porque así lo demanda la ley en cuanto a la lepra. Así que ellos tienen que partir primeramente al sacerdote, pero también había un espacio para ir a Jesús y agradecer a aquel que había hecho el milagro. Había un espacio, pero uno solo volvió. Ese volvió, y esto es lo que señala la Escritura, que uno de ellos volvió. De los que habían sido sanados, uno volvió. Los demás continuaron en este rito, en este protocolo que se tiene que hacer para llegar a los sacerdotes, y los sacerdotes pudieran en forma minuciosa revisarlos a cada uno de ellos y constatar de que no hay nada en su cuerpo, porque no solamente van a revisar sus manos, sino que van a revisar desde la coronilla hasta la planta de los pies. No dejarán lugar que no han de revisar, porque ellos tienen que dar fe completa de que ese hombre está sano. Así que esos hombres tienen que ser revisados desde la misma cabeza hasta los pies.
Todo eso, pero no había un espacio para agradecer a aquel que lo había sanado, no había un momento. ¿Cuánto era? Si uno volvió, corrió, y esto es lo que señala la Escritura, dice que volvió el que había sido sanado, glorificando a Dios a gran voz. Él venía glorificando del momento que pudo percibir que ya era completamente sano. Empezó a glorificar a Dios de todo corazón. Empezó a glorificar a Dios con toda el alma, con todo el ser. Aleluya. Jesús no los hizo venir, pero la voz de Jesús ellos partieron. Y en el camino fueron sanos. Uno volvió, uno agradeció, uno está postrado delante de Jesús. Y esto siempre vuelve a nuestra mente cuando dice que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Mas un extranjero fue el agradecido. Pero aquellos que eran israelitas siguieron el camino para poder prontamente ser revisados, prontamente volver con su familia. Pero hay uno que se dio el tiempo. Hay uno que se dio el espacio para venir a Jesús y agradecerle. Y eso también es muy hermoso. Ese que volvió, agradecido, con voz fuerte, porque nadie quedó indiferente. Si había tanta gente alrededor de Jesús, porque siempre esto era común en él. Nadie quedó indiferente a los gritos de aquel que había sido sanado. Porque lo que Dios hizo en él es incomparable. Lo que Dios hizo en él lo dejó libre de un azote tan grande, lo dejó libre de una enfermedad, lo dejó libre de aquello que lo tenía separado de la sociedad, libre de aquello que lo había dejado separado de la familia. El Señor cortó todo aquello. ¿Cómo no ha de gritar? ¿Cómo no ha de hacerlo? Por eso cuando nosotros vamos al Salmo que dice, bendice alma mía Jehová, y no olviden ninguno de sus beneficios. Y ahora lo estamos viendo en este varón que había sido leproso. Él no ha olvidado el beneficio que Jesús hizo, no lo ha olvidado, volvió. Tal vez como nosotros podría haber corrido a su casa, haberse encontrado con la familia, haberse despojado de esas ropas que ya no se condicen con la situación actual de él. Pero con esas mismas ropas que muestran el estado anterior, que muestran el estado en que estaba la persona con esa misma ropa, se ha presentado delante del Señor, porque lo que el Señor ha hecho, nadie lo podía hacer. Ahora que se ha presentado delante de Él, ya puede correr y cambiarse sus ropas. Puede hacerlo. Aleluya. Por eso, cuando nosotros hablamos de la lepra, que este estigma que venía sobre los hombres cuando eran contaminados con esta enfermedad, eran marcados de una manera vergonzosa. No sentía vergüenza ese gran general cuando se cubría poco a poco, porque la lepra iba cundiendo en su cuerpo, iba cubriéndolas con su ropa para que no fueran visibles, porque son vergonzosas, aparte de ser una enfermedad que contagia, también avergüenza. De la misma manera nosotros podemos tener ese sentimiento de poder ver que en cada uno de estos hombres lo que había ocurrido. Ahora eran libres de todo este azote, pero hay uno que se ha doblado, hay uno que se ha colocado delante del Señor. Aleluya. Los demás llegarán y cumplirán los protocolos, y los sacerdotes los tendrán tal vez, como dice la ley, una semana los tendrán separados para después de 7 días poder nuevamente volver a revisarlo y así poder darle libertad después de hacer los sacrificios de acuerdo a sus carencias, de acuerdo a lo que ellos tienen,
si es un ave o es un cordero. Todo esto tiene que pasar. Pero lo podrían haber pasado. Pero primeramente haberle agradecido al Señor y no lo hicieron. Mira, y aunque era la enfermedad más terrible por la devastación de una vida lentamente, porque esto era en forma progresiva, lento, iba deteriorándose aquel que tenía esta enfermedad. Te puedo decir que esta enfermedad jamás se va a comparar a una enfermedad espiritual. Nunca se va a comparar una enfermedad espiritual a esta porque es mayor. Esta enfermedad espiritual mantiene al hombre separado de Dios, como el leproso es separado de la sociedad. Esta enfermedad espiritual que nosotros, como habla la lepra, que separaba a los hombres de la sociedad, hay también una lepra, que es una lepra espiritual, que separa a Dios de los hombres. Es un estigma, es una señal que también simboliza el estado espiritual. Como decía al principio, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están en esta situación. Y el único que viene caminando día tras día, moviéndose para hacer misericordia es Jesús. Si lo hizo en ese entonces, lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Él no se ha cansado de hacerlo. Él sigue con el mismo propósito de poder sanar al hombre. Muchas veces el hombre espera ser sanado en su vida física, pero hay una enfermedad mayor que esa, que es una enfermedad espiritual. Esa es la que nadie puede curar. Esa es la que nadie puede resolver en esta sociedad o en este mundo. Nadie absolutamente, como no había cura para la lepra, también de esta forma no hay cura para esta enfermedad espiritual que separa al hombre de Dios. Por eso esta lepra espiritual separa, como ha separado al hombre de Dios, como la lepra física separó al hombre de la sociedad. Pero el deseo de Dios es restaurar la relación y la comunión de Dios con el hombre. Esa es la razón de Jesús, esa es la razón de la obra de Cristo en la cruz. Poder restaurar aquello que se ha deteriorado, aquello que se quebró, aquello que apartó al hombre de Dios. Dios quiere restaurarlo. Santo es el Señor. Mire, como la lepra espiritual no es algo físico que pueda alejar a los hombres y tomar distancia unos de otros para no contagiarse, como nosotros lo vemos en este tiempo, en este virus que nos ha acompañado, tomando distancia a los hombres. Esta lepra espiritual es la que alejó a Dios del hombre, porque una vez que el hombre transgredió el mandamiento de Dios, inmediatamente Dios lo dejó. Dios se separó de él. Ahora nosotros, le podría decir, tenemos razones suficientes para ser agradecidos con Dios. Analice usted lo que Jesús hizo en su vida, analice en esta hora. Sabiendo que nadie podía hacer nada por usted, Jesús lo hizo. Sabiendo que nadie iba a escuchar su voz, Jesús lo escuchó. Sabiendo que nadie lo iba a atender, Jesús lo atendió. Todas estas cosas que usted vivió y ahora está en Cristo, tenemos razones suficientes para ser agradecidos con Él. Por eso es hermoso cuando el salmista dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios, de sus beneficios. En un constante agradecimiento, en un constante gozo. Las razones deben ser suficientes para servir a Dios, para alabar a Dios y bendecir a Dios. Por eso tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, como lo dice en Hebreos en el capítulo 12. Señala claramente lo que nosotros debiera ver. Y entienda usted que antes que éramos extraños, éramos advenedizos, éramos extranjeros, extraños delante de Dios, ahora somos de la familia de Cristo. Pertenecemos a la familia real,
Ya no somos parte de este mundo, aunque estamos en él, pero nuestra ciudadanía no tiene que ver con las cosas de este mundo. Éramos extraños para Dios, éramos advenedizos, pero ahora no, ahora pertenecemos a la familia de Dios. Como Jesús dijo, mira, en un momento que Jesús está atendiendo a muchos, está hablando con ellos y no hay lugar, no hay espacio donde las personas puedan entrar. La familia de Jesús llega, la madre y sus hermanos. Pero como no podían entrar, mandaron un mensaje hacia adentro para que le pudieran decir a Jesús que ellos estaban ahí. Mira, Jesús respondiendo al mensajero dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Es extraña la pregunta, porque lo que le está diciendo el mensajero es que su madre y sus hermanos están afuera y quieren hablar con él. Es extraño lo que Jesús dice, ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Mira, y extendiendo su mano y señalando a sus discípulos, dijo, he aquí, mi madre y mis hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo con eso? Que los que están en el propósito, en la voluntad de Dios, los que están en el cumplimiento de lo que Dios ha demandado, ellos son de la familia, ellos son de la familia real, ellos son considerados hijos de Dios, han sido adoptados. Jesús no está rechazando a la familia consanguínea, sino que está señalando inmediatamente la familia espiritual, a aquella que estaba lejos, que no podía acercarse porque era extraña para Dios, aquella que estaba alejada de todos los beneficios de Dios, como eran estos leprosos, alejados de todo. Nadie quería acercarse a ellos, nadie quería atenderlos. Si alguien quería dejarles algo de comer, tenía que dejarlos y que ellos se acercaran, pero no tener ni un contacto con ellos. Mira lo que Jesús hizo. Logró Jesús hacer que aquellos hombres pudieran tener contacto con la sociedad, tener contacto con el templo, tener contacto con la familia, tener contacto nuevamente con su trabajo. Volvieron a sus labores, Jesús lo hizo. Ahora Jesús, cuando te llamó a ti, cuando te salvó a ti, te hizo entrar en todo lo que es del reino, te hizo entrar en la vida diaria de Dios para ti. Aleluya. Por eso nosotros lo entendemos ahora cuando dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Lo entendemos porque nosotros hemos entrado dentro del ámbito espiritual, hemos entrado en la persona de Jesucristo y ya lo podemos mirar desde adentro, de la misma persona de Jesucristo, de la mirada del Señor lo podemos ver. Aleluya. ¿Tiene razones suficientes para alabar a Dios? Entonces tenemos que tener gratitud y mediante esa gratitud debemos servirle constantemente. Nunca dejes un espacio en tu vida que el cual no haya adoración, que en el cual no haya alabanza. No dejes ningún espacio, que todo el espacio que tienes sea lleno para alabar y bendecir al Señor constantemente. Aleluya, santos del Señor. Entonces, si nosotros nos preguntáramos, ¿qué nos hace diferente? Si pensamos y vivimos como este mundo, ¿qué nos hace diferente? Esa es la razón que el apóstol Pablo, hablando a los romanos, dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por eso debemos renovarnos, tener una mente renovada, un corazón dispuesto y no olvidar lo que Jesús hizo, porque lo que Jesús realizó, hermano amado, esto es incomparable. Y aquel que no tiene a Cristo en su corazón, entienda
que Jesús quiere hacer lo que hizo con aquellos hombres, limpiarlos, dejarlos sanos, de la misma manera quiere hacerlo en ti, en tu vida espiritual. ¿Cuántas personas están recorriendo este mundo buscando un camino que los lleve a Dios? Pero no hay ningún camino que lleve a Dios si no es a través de Jesucristo. El único camino. Por eso Jesús se atribuyó. Porque en ese entonces cada uno de los maestros decía tener el camino que llevaba a Dios. Pero Jesús dejó bien en claro que Él no era un camino más. No era un camino de tantos. Él es el camino. Dijo, yo soy el camino. No es uno más de todos los que habían, sino que Él es el único, el verdadero. El único que puede llevar al hombre a Dios. El único que puede llevar al hombre a la familia de Dios. El único que puede acercar al hombre a Dios. Digo hombre, digo mujer. El único. ¿Quién se podría atribuir un camino como el único? Solamente Dios, solamente Cristo, nada más que Él. Aleluya, santo es el Señor. Por eso no os conforméis a este siglo. No os conforméis a lo que hace este mundo. No os conforméis a la manera que el mundo vive la visión o la religión. Si le llama así a las cosas de Dios, le llama religión. Pero nosotros le decimos una verdadera relación en la que tenemos con Dios. Es una verdadera relación. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces, cuando nosotros vemos a estos hombres que fueron sanados y uno vuelve agradecido, uno que ha hecho alboroto, ha sido una gran algarabía, sabemos y podemos entender que no solamente él vivió ese proceso cuando se vieron sanos, sino que fueron todos ellos. Cómo gritarían, cómo saltarían, cómo adorarían a Dios. Pero el único que volvió a agradecer a Jesús fue este extranjero. Por eso, ¿qué sacerdote daría fe de la sanidad de un samaritano, de un extranjero? ¿Lo recibiría el sacerdote para poder dar fe de su sanidad si era un extranjero? Yo te aseguro que lo habría rechazado, ni siquiera le habría dado audiencia. Sabiendo su procedencia, era suficiente para no aceptar, no darle audiencia, no atenderle y menos revisarle, menos. Pero aún así, este extranjero se dirigía también para esos sacerdotes que de seguro lo habrían rechazado. De seguro lo habrían mirado como una persona despreciable. Aún estando sano, habría seguido siendo despreciable para ellos. Por eso, ¿qué sacerdote daría fe? ¿Qué sacerdote haría una revisión exhaustiva de esta persona siendo un extranjero? Yo te diría que ninguno. De la misma manera, escúchame, de la misma manera, cada uno de nosotros era un extranjero. Cada uno de nosotros. Nosotros no estábamos en ese linaje real que era Israel, ese pueblo adquirido, ese pueblo santo. Fuimos llamados después, extraños, alejados completamente de Dios. Por esa línea nadie nos habría aceptado, por esa línea nadie nos habría recibido, por esa línea todos nos habrían rechazado. Pero te digo, de la misma manera que habría sucedido con este extranjero que habría sido rechazado en las esferas sacerdotales y no habría sido aceptado, aunque hubiese mostrado evidencia de cambio en su vida, aunque hubiese mostrado evidencia y en forma meticulosa, revisado, no habría sido aceptado. Por eso, como ese extranjero, nosotros fuimos también aceptados. Y el único que nos recibió fue Jesús. Nada más que Jesús, fue el único que nos sanó y da fe de nuestra sanidad. El único. Si tú le preguntaste a Jesús, Señor, estoy sano, Él te dice, sí, te he sanado. Ya eres libre del azote.
Cuando le preguntaste a Jesús, Jesús, yo soy salvo, Él te dice así: no solamente te sané, te limpié, sino que también te salvé. Soy libre, mi Señor. Claro, el Señor te dice, claro que eres libre. Ya no cargas el azote de esta enfermedad espiritual que te separaba de Dios, que te había hecho enemigo de Dios, que había una barrera por delante que no te permitía avanzar ni acercarte. Esa barrera ya no está, eres libre. Eres libre, completamente libre. ¿Me estás escuchando? Eres libre. Eres libre si le dices, Señor, mírame. A la distancia alzo mi voz para decirte que te necesito. A la distancia alzo mi voz para decirte que eres tú el único que puede salvarme. Eres el único que puede limpiarme. Si tú le dices al Señor, Él lo hará. Como lo hizo con muchos, lo hizo conmigo, con muchos de los que están escuchando en este momento. El Señor hizo una obra gloriosa, siendo extranjeros, advenedizos, extraños, no siendo pueblo de Dios. Pero llegaste agradecido. No olvides que el agradecimiento no es de un día ni de dos. El agradecimiento desde que el Señor te sanó, te salvó, te limpió, te hizo libre. El agradecimiento desde ese instante para siempre. Le agradecerás ahora, le agradecerás mañana, le agradecerás en la eternidad. Siempre estarás en una constante gratitud con Él. Porque el único que aún siendo extraño, aún siendo extranjero, te salvó, te limpió, te libró. Y como estos días gritaron de júbilo, porque gritaron de júbilo, mas uno volvió, los otros corrieron para poder llegar a Jerusalén. Uno volvió, pero todos gritaron de júbilo. Como ellos gritaron de la misma manera, no hemos de seguir nosotros agradecidos, no has de agradecer. Muchas veces aquellos que han sido lavados y limpiados y redimidos con la sangre de Jesucristo están llenos de quejas, están llenos de lamentos y se olvidan lo que Jesús hizo, se olvidan que lo que Él hizo nadie lo podía hacer. Y a veces se lamentan por cosas tan pequeñas. No te lamentes por nada, agradece. No te lamentes, dóblate al Señor, glorifícale. Él vino a buscar adoradores en espíritu y en verdad, y nosotros vemos en aquel extranjero, en aquel samaritano, adorando a Dios, doblado a las plantas del Señor. Ahí hay uno que se ha entregado en la adoración, en espíritu y en verdad, adorando a aquel que le ha salvado, a aquel que le ha limpiado, aquel que le ha dejado la piel nuevamente como la de un niño, libre del dolor, de la angustia, libre de ir muriendo cada día y no poder detener eso que era progresivo cada día, sabiendo que el día que viene era un día menos. Y el día que se iba, trataban de aprovecharlo al máximo, porque no sabían el día que venía cómo iban a enfrentarlo. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces, ¿quién dio fe de tu salvación? ¿No fue Jesús? Entonces, escúchame, entonces, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Firme en esa libertad y no vuelvas otra vez a ser preso del yugo de la servidumbre. Ya eres libre. No debes ser atado ni preso de las cosas de este mundo. Ya el Señor te ha libertado. El Señor ya te ha limpiado. El Señor te ha bendecido. El Señor te ha colocado en los lugares celestiales, juntamente con Él. Juntamente con Él.
Y muchas veces estos procesos de estar firmes son los que más cuestan. Porque si esta sociedad se desconsuela, muchos de los hijos de Dios también se sienten afectados, no porque tengan empatía, sino porque caen en la misma actitud del mundo. Si el mundo es pesimista, muchos se vuelven pesimistas. Si el mundo lo único que habla de catástrofe, muchos de los cristianos, muchos de los hijos de Dios, miran todos con incertidumbre, con miedos, con terrores. Por eso estás firme, firme, firme en la libertad que Cristo te ha dado, en la libertad que Cristo, en la cual te ha colocado. Permanece firme, 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 firme. Como decía, más la hora viene, cuando hablaba la mujer samaritana, más la hora viene, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. La hora viene, claro, y ahí vemos un hombre adorando. Ahí vemos los hogares, en diferentes hogares, hombres y mujeres adorando, niños, familias completas, adorando a aquel que les salvó, adorando a aquel que ha bendecido sus vidas y sus corazones. El Señor no te va a dejar, que no te preocupes lo que has de pasar mañana. Confía en el Señor, confía en aquel que te ha dado libertad, aquel que te ha salvado, aquel que ha hecho lo más grande en tu vida. Si hizo algo tan grande en tu vida, ¿cómo no va a hacer las cosas o los pormenores que puedan venir? ¿Cómo Él no va a tener todo esto controlado? Si lo más difícil ya lo ha hecho, lo más grande, lo más difícil para nosotros, ya lo hizo con un sacrificio de su persona. Ya lo hizo. Confía en Él, aférrate a Él, susténtate en Él. Aleluya, y ten una voz de júbilo cada día, en todo momento. Y sé uno que vuelve a Él, muévete en Él, gózate en Él, levántate cada día para adorar y bendecir a aquel que te ha salvado. Y aquel que no ha recibido esto, no espere más. Considere que el Señor ahora, en este momento, le está dando la oportunidad para que pueda gozarse con los que se gozan, alabar a Dios con los que alaban a Dios, bendecir a Dios en todo momento, honrarle y agradecerle por todo lo que Él hace y ha hecho. Por eso, 1 de 10 mostrando la verdadera adoración arrojada a las plantas de Jesús. 1 de 10. Espera el Señor que en este tiempo realmente seamos todo su pueblo que le esté adorando, independiente en el lugar que esté, independiente si no tiene la abundancia que realmente requiere, pero no tiene escasez tampoco. Esté adorándole, porque lo que debe motivar en nosotros la adoración no tiene que ver con las cosas que nos rodean, no tiene que ver con las cosas que vamos a recibir, no tiene que ver con las cosas que hemos de vivir en el día, tiene que ver con lo que Dios hizo. Dios te salvó, te hizo libre. Eras extraño, te hizo su hijo. No tenías lugar, te dio lugar con Él en el cielo. Lo que no tenías, te lo entregó el Señor. Entonces puedes gritar como ellos, podemos gritar como ellos, que somos libres. Podemos gritar a viva voz que somos libres, que el Señor lo ha hecho. Eres libre, no olvides esto, eres libre. Lo que te separaba de Dios ya no está. Lo que te separaba de Dios ya fue borrado. Lo que te separaba de Dios fue roto. Lo que te separaba de Dios fue derribado completamente. Lo que te separaba de Dios. Analiza. Lo que te separaba de Dios ya no está. Ya no está, no está. ¿Por qué? Por la razón muy simple, como dice Lucas en el capítulo 3. Todo valle ya fue relleno. Y todo monte bajado, todo monte y collado fue bajado. Los caminos torcidos se enderezaron y los caminos ásperos fueron allanados. Todo eso hizo el Señor por ti. Preparó el camino, preparó el sendero, preparó todo.
Ya estas cosas que eran una barrera, aquellas cosas que estaban puestas como frontera, aquellas cosas que nos dividían, nos separaban, nos alejaban de Dios, ya no están. Esos montes que teníamos enfrente ya no están. El Señor lo hizo, ¿por qué? Porque quiso darnos libertad, una verdadera libertad. Amado en esta hora, amada, yo te digo, valora lo que el Señor te ha dado. Valora lo que el Señor te dio. Valora lo que el Señor te seguirá entregando. Sigue valorándolo. Y mantente delante de Él arrojado. Mantente delante de Él en una verdadera adoración y alabanza. Santo sea el Señor. Y di cada día: bendice, alma mía, Jehová, cuando ya te estés olvidando de sus beneficios. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Levántate cada mañana cuando te sientas abrumado y dice: bendice, alma mía, Jehová, para que nuevamente venga a tu corazón la salvación. Nuevamente a tu corazón venga lo que el Señor hizo. Bendice, alma mía, Jehová. Por eso tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Porque eso es lo que te va a mover a servir a Dios. No haber nada que te impida. Te vas a acercar constantemente a Él. La palabra del Señor te va a sustentar porque es una fuente de agua fresca y pura que se derrama sobre ti. En esta hora, recuerda, eres libre. Eres libre. El Señor te hizo libre, como hizo libre a aquel leproso. Hizo lo que nadie podía hacer. Pero lo más grande es que este hombre pudo arrojarse a la planta del Señor, como también debes hacerlo en cada instante y con mayor razón en esta hora, que el Señor nuevamente te recuerda lo que hizo por ti si lo has olvidado. Te recuerda lo que hizo en el Calvario, por si lo has olvidado. Porque ya pronto estamos a día de llegar a esta semana llamada Santa, donde se recuerdan los eventos en la cruz y donde vienen sentimientos, vienen emociones para el mundo. No esperes ese momento tú para sentir gratitud por el Señor. Tienes que sentir el día que pasó como el día de ahora y el día que viene. Cada día la hora de la cruz debe estar presente en ti, cada día y en todo momento. Cuando Él te hizo libre y tú pudiste gritar: soy libre, libre, libre. No pierdas la libertad que el Señor te ha entregado. Ten gratitud, porque mediante ella vas a poder servirle todos los días de tu vida. Que Dios te guarde, Dios te bendiga grandemente. La palabra del Señor que es vida en esta hora haga vida en tu corazón. La palabra que es bendita te llene en esta hora. Llene tu corazón. Recíbela con alegría, con gozo y renuévate, porque la palabra es para eso, para renovarnos, para levantarnos, para fortalecernos. Para eso es la palabra bendita. Como fueron renovados estos hombres que fueron sanos, de la misma manera en esta hora el Señor te levanta y te renueva. Bendecido sea el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Sé que tienes que traer, Señor, a nuestra memoria lo que tú hiciste, porque muchas veces olvidamos y las circunstancias que nos rodean nublan nuestra mente, nublan nuestros ojos y no nos permiten ver la realidad de algo tan grande que tú hiciste. Cuando saltábamos de gozo, de alegría, no había nada en este mundo que importara. Cuando recibimos, Señor, tu salvación, no había nada que pudiera darle alegría en nuestro corazón, solamente tú. De ti venía el gozo, la alegría. Todas las cosas, Señor, se desprendían de ti sobre nosotros. Y muchas veces, Señor, tus hijos olvidan esto. Muchas veces olvidan lo que tú hiciste. Y en esta hora, Señor, traes a nuestra memoria para que no olvidemos y puedas tener una constante alabanza y adoración a tu nombre. Levanta a tus hijos. Si hay alguien triste, Señor, renuévalo, fortalécelo. Si hay alguien enfermo, sánalo para tu gloria.
Si hay alguien que está postrado, levántalo, porque tu palabra es bendita y a tu voz las enfermedades se retiran. A tu voz el hombre es sano, la mujer es sana, el niño, el anciano es sano a tu voz. Si alguien, Señor, toma por fe lo que tú dices en esta hora, recibirá lo que tú, Señor, has entregado. Bendice, Padre mío. Bendice por misericordia, te pedimos en esta hora, cada hogar, cada vida. Guarda, Señor, nuestra nación. Guarda, Señor, nuestra comuna. Y sé que en los hogares de tus hijos, Señor, la promesa siempre estará presente. No les ha de faltar nada. Gracias, Señor, te doy en esta hora. Tu palabra gloriosa la hemos recibido y que también nos ha hecho, y te agradecemos por ella. Como ese hombre arrojado a tus plantas, nos arrojamos. Como ese hombre gritaba de júbilo, también, Señor, lo hacemos porque somos libres. También lo hacemos y gracias por ello. Y aquel que no es libre, Señor, te pido que en esta hora, en tu misericordia, le des la libertad. Hazlo libre, Señor. Te agradezco, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Alabado es tu nombre, la gloria es para ti siempre. Gloria, 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 gloria a mi Dios para siempre. Aleluya. Que Dios te bendiga, amado, que en esta hora has podido escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y te guarde.